Estimados compañeros, un cordial saludo. Para nosotros es un gusto presentarles nuestro proyecto final, en el cual queremos hablar de los efectos de la desindustrialización en la economía latinoamericana. Este es un proyecto realizado por Nicolás Fajardo y Andrés Márquez, en el cual básicamente buscamos evidenciar bajo un modelo macroeconómico los efectos que tiene la desindustrialización en una economía latinoamericana. Para esto, inicialmente quisiera hacer una introducción en la cual analizábamos en nuestro marco de revisión de un posible tema para la investigación que podríamos realizar. Entonces, analizábamos el Producto Interno Bruto Global, que son aproximadamente 120 millones de dólares. Y si lo vemos en la economía latinoamericana aterrizados a nosotros, el PIB latinoamericano solo representa el 8% de la economía global, mientras que el PIB de economías con ingresos altos representa el 49% del PIB global. Eso muestra un profundo rezago y una problemática que no solamente es económica, sino que deriva en problemas sociales, pues el PIB per cápita dentro de nuestra misma economía es mucho menor e incluso inferior a la media global en cuanto al PIB per cápita en media global. Dicho esto, pues se muestra completamente el rezago, que es como una consecuencia de la baja productividad, que puede darse por efectos como la cultura, como el enfoque económico extractivista, los bajos indicadores de creaciones de empresas y digamos que cultura empresarial en el país, o una causal muy importante que es la desindustrialización. Y es aquí donde quisimos analizar este fenómeno en específico, que usualmente es el derivado de que empieza paulatinamente a perder productividad el país en general y por ende se da una disminución en su Producto Interno Bruto. Así pues, digamos que la desindustrialización en un contexto general y en una descripción podría ser, como lo describe Jiménez, un fenómeno o un proceso económico y social en el cual se reduce la capacidad de producción de un país, ¿sí? Este puede ser de manera progresiva o abrupta, dependiendo de cuáles son las características o cuáles son las variables que realmente llevaron a que se generara este fenómeno. Dicho esto, la desindustrialización en Latinoamérica en general se da por muchos aspectos. En primer lugar, por el atraso tecnológico y regional que se está generando usualmente porque no estamos invirtiendo en innovación, como se fue compartido en diferentes clases y en el foro económico que se realizó en la Universidad de los Andes. En segundo lugar, a veces por el aumento de valores de commodities. ¿Por qué? Debido a que cuando los commodities aumentan, se empiezan a ver temas extractivistas y entonces empezamos nosotros a extraer todos nuestros recursos naturales, venderlos porque están muy costosos, como pasa con el petróleo, y empezamos a descuidar las industrias locales o la misma industrialización de estos sectores productivos que no son extractivistas y por ende se genera desindustrialización en sectores como manufacturas, textiles, entre otros. En tercero, como les comentaba, el auge de extracción mineral, que es un fenómeno que se generó también por el aumento de los precios del petróleo y del crudo entre los años 2006 hasta el año más o menos 2014, donde se da una especie de crisis, y pues obviamente esto generó que nosotros exportáramos más y de este tipo de recursos minerales y por ende dejamos de lado ciertas industrias importantes. Factores políticos, por ejemplo, el caso de Venezuela, en el cual la política que se definió local, pues simplemente era asumir todos los controles del Estado, limitar la capacidad de la industria privada y por ende, pues hace que la industrialización pierda inversión y por ende también disminuye la industrialización del país. Finalmente, beneficios de economía local, y aunque esto suena raro, hay muchos países que les resulta mejor aportarle a su economía local, sí, apostarle a eso, como es el caso de Perú, en el cual simplemente se dieron cuenta que las manufacturas para ellos eran mucho mejor no hacerlas, sino que simplemente dedicarse a la extracción de ciertos recursos o exportación de ciertos recursos que les daba mejor que la misma industrialización y pues eran mejor valoradas, bien sea las orfebrerías, bien sea trabajo manual que es bien remunerado, entre otros. Finalmente, el menor precio de mano de obra en el exterior, que es un caso particular que le pasa a Brasil y a Argentina, en el cual la mano de obra se volvió más costosa que la china. Ustedes saben que la mano de obra china pues está siendo un poco más económica en todos los sectores de la población y del mundo, perdón, y por ende pues simplemente resulta más viable invertir en otro país, industrializar en otro país que en el mismo país en el cual estamos en Latinoamérica. Dicho esto,
Entonces escogimos una metodología de investigación y un modelo. Para esto simplemente lo que queremos ver es cuáles son los impactos de la industrialización o de la desindustrialización en una economía general. Para esto definimos tres variables con base a los datos estadísticos que teníamos de bases de datos a nivel nacional y mundial y tratamos de que éstas explicaran con base a un modelo de regresión lineal múltiple cuáles eran los fenómenos que se generaban en la industrialización. Definimos tres variables explicativas en específico que son tres variables independientes. En primer lugar, el desempleo. En segundo lugar, el saldo en cuenta corriente. Y en tercer lugar, el porcentaje de economía en servicios. ¿Por qué? Porque son tres variables explicativas que realmente nos van a permitir entender si hay una industrialización, qué pasaría con el desempleo, el saldo en la cuenta corriente, que explica mucho la economía en general, y el porcentaje de economía en servicios. Y eso lo logramos a través de una ecuación regresión lineal múltiple en la cual tenemos una constante y unos betas que van a darnos, digamos que la caracterización y la relación que tiene la variable independiente con la dependiente. Como resultado, obtuvimos para el caso de tres países específicos que fueron los que se analizaron el dato, estas tres ecuaciones que interpretan la industrialización como variable Y. Es decir, la variable Y de Colombia es la industrialización, en la cual tenemos varias cosas que se pueden resaltar en este modelo. En primer lugar, lo que podemos evidenciar es que en condiciones normales Brasil es el país más industrializado. En segundo lugar está Colombia y en tercer lugar está Perú, debido a la constante inicial que tienen cada uno de los países. En segundo lugar, tenemos un particular y es que todas las tasas de desempleo tienen un coeficiente negativo. ¿Esto qué quiere decir? Que a mayor desempleo, menor industrialización, es decir, a mayor desindustrialización, hay un mayor desempleo en los países. En tercer lugar, tenemos un coeficiente positivo hacia la cuenta corriente. ¿Eso qué quiere decir? Que como la cuenta corriente es igual a la exportación menos la importación, lo que tenemos es que si hay una mayor exportación como consecuencia de la industrialización del país, eso lo que va a hacer es que haya un mayor saldo en cuenta corriente y por ende son directamente proporcionales. Es decir, tienen una relación proporcional positiva. Y finalmente, se ve como negativo el comportamiento hacia el porcentaje de economía en servicios, debido a que a medida que disminuye la industrialización, aumenta la economía en servicios en los casos particulares que se han visto en Latinoamérica. Con base a estos modelos y con base a la investigación realizada y a manera de conclusión, encontramos que la tasa de desempleo como indicador negativo evidenció que a menor industrialización, mayor es el número de población sin una ocupación laboral. En segundo lugar, una industrialización podría generar mayores exportaciones debido a la industrialización y a la productividad que genera dentro de un país. En tercer lugar, una mayor industrialización podría implicar un mayor dinamismo en los sectores de manufactura, textiles y de tecnologías, y esto apoyaría a sectores económicos asociados a transformar materias primas y es un sector diferente del PIB. Por otro lado, existen diferentes razones por las que una economía entra en un periodo de desindustrialización. Ya vimos que puede ser político, puede ser un tema de extractivismo, puede ser un aumento en commodities, puede ser una mejora local, puede ser un cambio en los costos de mano de obra, entre otros. De igual forma, se evidencia que el enfoque extractivista en Latinoamérica es el que está generando que se genere desindustrialización en las mismas economías locales. Finalmente, se considera que los países de América Latina se deben de potenciar hacia estos enfoques productivos internos y hacia esos sectores económicos que no son extraccionistas, toda vez que esto lo que genera es que haya una mayor industrialización y como consecuencia haya un mayor beneficio para la población. Compañeros, espero que les haya gustado este video. Es un breve video, los invito a que vean nuestro informe, que es un poco más extenso y detalla un poco más nuestra investigación. Y fue un placer contarles un poco sobre los efectos de la desindustrialización en el enfoque de Latinoamérica y de nuestro país. Que estén muy bien.